del tema general que venimos hablando. Vamos a seguir hablando esta noche de que la primicia, hermano. Y el asunto es que el Señor nos está permitiendo vivir, hermano, lo que es darle a Él el primado, especialmente, hermano, en nuestra devoción y nuestra adoración. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La primicia de Dios, hermano. Ahora, hoy vamos a estar hablando de algo que tiene que ver, hermano, que tiene que ver con este asunto, pero en el lado opuesto, en el lado malo, lo negativo de no hacerlo, de no darle la primicia al Señor. Porque si a Dios le damos el lugar que le corresponde en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano, nosotros sabemos ya y estamos gustando y viviendo, hermano, lo que es la bendición de Dios. En medio de todos estos asuntos y en medio de todas estas cosas. Si no hubiera nada más, hermano, solamente la paz de Dios sería suficiente para ayudarnos a nosotros a atravesar esto, hermano, y cualquier otra cosa, hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. Solo la paz de Dios, hermano. Y sin embargo, acompañando a la paz de Dios, hermano, viene el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios, hermano. Tantas cosas que vienen acompañando esta gloriosa presencia del Señor en medio de nosotros y en nuestra vida. Pero entonces, ignorar esto trae sus consecuencias. Y una de las cosas que aparecen en la Escritura, hermano, como resultado de no darle a Dios su lugar. ¿Cuál es el lugar de Dios, hermano? El primero. El resultado de eso, hermano, y es algo que aparece en la Escritura, que ha sido motivo, hermano, de conflicto durante tanto tiempo, que ha sido motivo de discusión teológica durante tanto tiempo, es que Dios endurece el corazón. Usted está oyendo lo que yo le dije, hermano. No le dije el diablo, ¿verdad? Ni le dije el pecado. El pecado es la herramienta que endurece el corazón. O el veneno que endurece el corazón. Pero yo estoy hablando que cuando a Dios no se le da su lugar, hermano. Entonces hay algo en la Escritura que viene como consecuencia de eso, y es que Dios endurece el corazón. Y eso ha sido motivo de discusión, hermanos, por tantas razones. La primera de ellas es porque si Dios es tan bueno, es tan amoroso, es tan misericordioso, es tan clemente, si Dios es así, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer una cosa semejante como endurecer el corazón? Las discusiones vienen, hermanos, desde que en la Escritura aparecen esos pasajes donde dice que Dios sí lo hace. Y esta noche no tenemos el tiempo para hablar todo el planteamiento teológico, hermanos, pero lo vamos a cubrir de la manera más completa que podamos dentro del tiempo limitado que tenemos. Porque o la primicia es de Dios, hermano, o el corazón se endurece. Eso es una cosa que es resultado de la otra. Ahora, hay una realidad en nosotros, hermano, los seres humanos. Y es que de todas maneras nosotros nacemos con el corazón endurecido. ¿Usted sabía eso? Porque si vamos a la palabra del Señor, y acompáñeme rapidito, hermano, y puede participar. Saludamos a nuestros hermanos de Facebook. Antes de eso, bendito, Jay, el video. Permítame mostrarle un video de lo que está pasando ahora. Ayúdame, Edgar, con esta cosa aquí. Porque José se va de vacaciones, no podemos usarlo para eso. Está bien. Ahí yo creo que estamos bien. Amén. Apágame las luces de aquí. Ok. Esta también. No, si se apagan esas no funciona aquello. No, es que no funciona lo otro. Apágate las de atrás. Deja estas solas prendidas. Ok. Aquí lo que está diciendo es una ola criminal
de adolescentes, una ola de crímenes malvados entre adolescentes. Foley. We all know about America's rising crime rate, especially violent crime in urban areas. But did you know that an increasing number of these depraved acts are being committed by young teens? Fox's Matt Finn is in Los Angeles to tell us more. Matt. Hi, Laura. Over the past few days, extremely disturbing crimes committed by teens in Chicago. 3 boys, 14 and under, were charged with felony charges of aggravated carjacking of a 50-year-old man. In Ohio, 2 13-year-old boys arrested on rape charges. Here in California, horrifying robbery video in San Francisco Monday. A Chinatown camera store, 3 teens use a hammer trying to smash the glass cases, but they're plexiglass and do not crack. A co-owner grabs a bat and starts swinging. Neighboring workers rushed in to help. The co-owner said he got pepper sprayed, hit in the head with a hammer, needing 10 stitches. And in New Orleans, a 73-year-old grandmother was killed after her arm was ripped off during a carjacking. Video appears to show the woman innocently in her own car when a group of A esa señora la arrastraron hasta arrancarle el brazo y murió. screaming and tried to intervene. Linda Fricke's arm got caught in the seatbelt and was severed as the 4 teens drove her car away, dragging her for 1 block. The stolen car was recovered about 13 blocks away. And I can't say this enough, when they pulled away and she was in that strap, they made the decision to murder her. They should pay for it. New Orleans police arrested 4 minors for that deadly carjacking. The police superintendent wants them charged as adults. Laura. Matt, that is so upsetting on so many It is. levels. Thank you. It is. Joining me now is John MacArthur, Grace Community Church pastor. Pastor MacArthur, Pastor it's, John good to see MacArthur. you tonight. I immediately thought of you because I wanted to ask you what you thought was at the heart of this. These inner city youths, this is happening across America. How did things get this bad? Well, I think you know, Laura, that humanity is capable of some horrendous crimes, whether it's killing a senior citizen or bombing a hospital full of children in the Ukraine. And God has built into society some restraints. The first restraint is the knowledge of God, that there is a righteous and holy judge to whom we are accountable. That is a restraint on evil. Beyond that, there is the law of God written in the heart. Every culture knows what is right and wrong because universally that's part of being created in God's image. There's the conscience. We have a society basically that has removed God, so that transcendental restraint is gone. That has flipped morality on its head, so conscience is misinformed. The next restraint is the family. Destroy the family, and there's no opportunity for disciplined raising of children to make them socially capable of interacting in a positive way. The family falls apart, and the next barrier is the police, and by then it's beyond them. Witness the riots last summer when the police just stand there and watch. So it's a sequence of things where this society, the young in this society, have smashed every divine restraint down, and it overwhelms the final governmental institution, which is the police. And then you can throw in how much lawlessness there is at every level, whether it's even politicians or whether it's the immorality of heroes, athletes, movie actors. The culture is so immoral, so against the family, so against God, and you sow that and you reap exactly what we get today. Well, Pastor MacArthur, I think people just wake up and they think, how did this happen? But you just laid it out, beautifully in all of its, sad, disturbing ways, that this happens over time. And every institution which acts as a check on the individual is under attack or cast aside. And we have the results around us. I knew you would state it so succinctly, and we really appreciate you joining us tonight. Next time we'll have you on for longer. Pastor, Amen. thank you. Hey, Sean Hannity here. Hey, click
una ola criminal entre adolescentes, sin contar la de los jóvenes adultos y los adultos. Sí. Sí. Hace 2 semanas atrás, hice compra, estaba con los niños y yo siempre primero saco mi cartera. Eso es mi mentalidad, maybe porque estoy en Nueva York, yo no confío porque estoy en la Florida, nada. Saco mi cartera, veo 2 muchachos jovencitos en bicicleta. Yo estoy pensando que ellos están montando, como yo siempre veo niños montando en la comunidad. Estoy pensando que son eso. De momento, entro a la casa, vuelvo a buscar más bolsas. Veo que uno de los muchachos en la bicicleta se mete por mi patio. Y yo voy atrás de él. ¿Para dónde tú vas? Por ahí no hay salida. Fue que él le trató de robar a un vecino. Trató de meterse en el carro y sacar la cartera. Y de momento veo al vecino del otro lado de la calle corriendo atrás del muchacho. Hasta una pistola le sacó. Cuando fue al carro no le pudo llevar las carteras, pero sí le tiró una foto y me dice que lo triste de eso es que esos muchachos van a la high school donde está su hijo. Y el vecino del frente sale y dice que había una semana antes, se habían metido en otra comunidad 25 carros en una noche, todos muchachitos, jovencitos también, a robar los carros. Esto que están mostrando no es algo, está pasando aquí también. Amén. Gracias por robarnos la tranquilidad, Alicia. Sí. No, pero es que es la realidad, hermano. O sea, 4 jovencitos, hermano, asaltan a esa señora. Ella se enredó en el cinturón y la arrastraron un bloque hasta que le desprendieron el brazo y murió la señora. 13 bloques más abajo encontraron el carro, que quiere decir que los muchachos siguieron en lo suyo. Aparte de lo otro que mencionaron ahí. Lo asombroso es que en un noticiero secular, hermano, por eso es Fox News, consulten a un pastor y le permitan predicar, hermano, dando la explicación de por qué la juventud está así. Por eso le tenemos que dar gloria a Dios, hermano, porque eso ya usted no lo ve. Es una rareza y que ocurra, hermano, es una bendición que el Señor le concede todavía a esta nación. Pero el asunto es, hermano, que lo que el pastor decía, ¿por qué hay esa ola criminal entre adolescentes, hermano? Y escúcheme bien, no es que no habían crímenes entre adolescentes antes de esto. Es que si antes la cosa estaba mal, hermano, ahora está mucho peor. Como para hacer este tipo de noticia. Y nosotros lo estamos viendo, sí que lo estamos viendo, pero nosotros lo estamos viendo día tras día. Y cuando Alicia comparte eso con nosotros, porque nosotros estamos en Florida, y en Florida, hermano, a la policía se le protege, se le paga bien, hermano, y se le respeta. Por lo tanto, hay eso que se llama law enforcement, que es que la ley se hace cumplir. O sea, que si hay algo que disuade, esa es la palabra de domingo, que disuade, que convence al ladrón de pensarlo bien antes de cometer un crimen, es cuando viven en áreas donde la ley se aplica. Y Florida es uno de esos lugares, excepto, hermano, uno que otro bastión donde hay un movimiento progresista de extrema izquierda que desfavorece a la policía, favorece al criminal, no le importa lo que pasa con las víctimas, pero eso es muy poco aquí en la Florida. Con todo y eso, hermano, con todo y eso, nosotros no estamos exentos de ver cosas ahora. Cuando yo me mudé a la Florida, hermano, yo oía de un asesinato cada 2 o 3 meses. Pero era uno en Florida, no era que en el county, era uno que mataron a alguien en la Florida. Y ahora es todos los días, hermano, todos los días en el county. Entonces la pregunta genuina de la reportera era esa: ¿a qué usted le atribuye, pastor, que esto haya pasado? Y si usted alcanzó la respuesta, hermano, él decía algo sumamente interesante y cierto, que es que Dios, hermano, le pone restraints a la humanidad, a los seres humanos. Dios pone controles, hermano. O sea, Dios le dice al diablo hasta dónde él puede llegar.
el diablo no puede hacer todo lo que él quisiera hacer, porque a él Dios le ha puesto un límite. Y al ser humano, porque déjeme decirle algo, hermano, no hay límite para la maldad del corazón de un ser humano que no tiene a Dios. O sea que si usted escucha de crímenes horrendos, todavía eso se puede quedar corto al lado de lo que un ser humano sin Dios es capaz de hacer. Pero Dios le pone límite. Dios lo detiene. Y el pastor decía que el primer límite que Dios pone precisamente es el conocimiento de Él. O sea, que la gente sabe que hay un Dios al que hay que rendirle cuenta. Y eso en mayor o en menor grado, hermano, en la mayor parte de los seres humanos produce un temor que hace que uno se cohíba o se inhiba de hacer ciertas cosas porque uno sabe que hay un Dios en los cielos que juzga. Pero cuando usted quita a Dios, hermano, entonces ya ese temor no está, ya esa barrera se eliminó y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es precisamente eso, es el resultado de esta sociedad, hermano, haber dejado de darle a Dios el primado, el primer lugar, haber cambiado a Dios por otra cosa u otras cosas, hermano. Y entonces el resultado de eso es que las barreras se quitan. Entonces surge un tema como este, porque, hermano, la crueldad que uno puede ver, y gracias a Dios que yo no veo videos de eso, de los que ponen la muchachería con el asunto del bullying o los maltratos, inclusive asesinatos, hermano, y los postean como nada. Ahora, no hable usted de Jesucristo, hermano, que eso ni sale. Yo no veo nada de esas cosas. Pero he escuchado de gente que dicen las barbaridades que publican y los videos que publican. Y casos de maltrato donde la gente, alguien ve, hermano, que están maltratando a alguien. Ese sí yo lo vi en una de las noticias de estas, de los revoluciones que están pasando en muchas ciudades aquí, hermano. Que atacaron a un hombre en una silla de ruedas. Pero porque sí. Y el hombre desde su silla de ruedas peleando. Y usted sabe lo que hacía la gente, hermano, mirando y filmando. Y el hombre cayó al piso, pateando no, porque obviamente las piernas no le funcionaban, tratando de hacer algo, hermano, y tirando puño y cosas, y el otro golpeándolo, y la gente mirando y filmando. Sin nadie intervenir. A una señora asiática, hermano, un hombre que parecía un gorila, porque lo que parecía era un gorila, hermano. Le cayó arriba y le metió yo no sé cuántos golpes, y le fracturó el cráneo, hermano, y otras cosas más. Porque sí, hermano, porque sí. A otra señora, un individuo sin ninguna razón, sin conocerla ni nada, subiendo las escaleras del subway, y la agarró y la tiró, cayó en una plataforma, allá fue y la buscó y la tiró y cayó en la otra. Y después la llevó hasta abajo, hermano, hasta el fondo del subway, a golpe. De la nada, porque sí. Porque no hay límite, hermano, para la maldad del corazón del ser humano cuando no tiene a Jesucristo. Ahora, ¿de dónde viene esta dureza, hermano? Y yo le estoy diciendo que es que Dios, pero mire que le estoy diciendo que es Dios, que es que Dios endurece el corazón. Y nosotros quizá muchos hemos escuchado la historia en el libro de Éxodo, y puede ir conmigo al libro de Éxodo rapidito. Porque es un conflicto grande, hermano. Porque uno dice, bueno, pero si Dios endurece el corazón, ¿quién lo desendurece? Y si Dios endurece el corazón, sí, ya ahí no se puede hacer nada. Entonces, para muchos de nosotros, hermanos, parecería hasta injusto el hecho de que Dios endurece el corazón, porque si Dios endurece el corazón de alguien, entonces ya para esa persona no hay oportunidad, porque fue Dios el que lo hizo. O sea, ¿qué oportunidad hay para alguien así? Y uno de esos casos específicamente, yo me acuerdo que una vez, hermano, Abimael me hizo esa pregunta, pero el hombre estaba preocupado. Él me decía, pero ¿cómo es eso? Si Dios le endureció el corazón a Faraón, entonces ¿por qué lo acusa de haber no querido dejar ir al pueblo? Si fue Dios quien le endureció el corazón. Entonces, ese nunca tuvo oportunidad. Si Judas era el hijo de perdición, para que se cumpliera la profecía. Quiere decir entonces que él vino ya predestinado a perderse. ¿Qué oportunidad tuvo el pobre Judas si fue Dios el que lo hizo de esa manera? Entonces se juntan, hermano, todas esas preguntas que tienen que ver con la predestinación y todo lo demás. Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar aquí en el breve tiempo que tenemos en esta noche, hermano. Yo necesito que usted me ayude entonces a movernos. Si usted quiere saber la respuesta. Porque yo quiero saber la respuesta, hermano. Porque si no, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces?
Y si me lo endurece a mí, que se fastidió la cosa, hermano, entonces. Nosotros nacemos con un corazón endurecido, hermano. Usted sabe lo que dice alguien rapidito que me busque Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5:12. ¿Quién lo tiene? Ya, que diga amén y lo lea. Pero duro, fuerte. Romanos 5:12. Amén. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oye, qué cosa, ¿ah? O sea, uno pecó y porque ese pecó, no solamente todos pecamos, sino que todos también morimos. Porque uno pecó. Y es por esa razón que yo le decía que nosotros todos nacemos con el corazón endurecido, porque desde que el primer hombre pecó, y entienda, iglesia, que aunque Eva fue la que oyó a la serpiente y tomó la fruta y la mordió primero y después le dio a Boberto para que mordiera también, aunque así fuera, hermano, ese era el apodo de Adán. Aunque así fuera, Adán pecó. Y a él le había sido dada autoridad y poder sobre todo. Y en el momento en que él decidió obedecer a lo que el diablo había dicho a Eva y desobedecer a Dios, hermano, entonces no solamente entregó su vida, sino que entregó también la nuestra. Porque desde ese entonces todos nacemos, hermanos, con el germen del pecado. Esto es una doctrina en sí misma que vale la pena discutir un día, hermano, para que usted entienda por qué fue que Adán pecó. Pues si Eva fue la que pecó, ¿por qué le echan la culpa? Adán pecó. Otro día vamos a hablar de ese asunto. Pero el asunto es que entonces dice todos, hermanos, pecamos. Entonces cuando nosotros nacemos, obviamente nacemos inocentes en el sentido de que como somos bebés, hermanos, y no sabemos distinguir una cosa de la otra, mientras el ser humano está en ese estado de inocencia, de todas maneras va a morir porque nacemos en pecado. Heredamos la muerte por Adán, hermano. Él pecó y nosotros morimos. Pero tan pronto el niño pierde la inocencia, y escúchame bien, iglesia, que hay niños que pierden la inocencia. Yo me acuerdo, yo la perdí con Elina, porque yo hasta que conocí a Elina, sí, así fue, hermano, hasta que conocí a Elina yo lo que hacía era jugar con carritos. Entonces cuando la conocí a ella, dejé de jugar con carritos, para entonces pues jugar con ella. Pero hasta entonces, hermano, eso era pura inocencia lo que había. Pero hay niños, hermano, que pierden la inocencia, hermano, a bien temprana edad. Que es que adquieren no solamente la capacidad de hacer lo malo, hermano, sino que saben que lo que están haciendo está mal y aún así lo hacen. No, y cada vez es más temprano que está pasando, hermano. Porque ahora hay un montón de recursos legales para enseñarle al niño lo que él no necesita saber o aprender, hermano. Ahora hay un montón de recursos y es por esa razón, hermano. Es porque se han removido los restraints, los controles, las restricciones de Dios, hermano, se han removido. Y cuando se remueven las restricciones de Dios, hermano, usted sabe lo que queda. El camino libre para que el diablo haga con la gente. No va a decir con nosotros, hermano, nosotros somos de Cristo. Amén. Es con la gente, con el que no cree en Cristo, para que el diablo haga lo que quiera. Solo que todos, hermanos, pagamos las consecuencias. Ahora bien, cuando vemos eso, también de igual manera sabemos lo que dice Romanos 3:23, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice qué? Ese es uno de esos bien conocidos. ¿Por cuánto qué? ¿Por cuánto quiénes? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos son? Eso quiere decir que usted pecó. Ah, pues usted es un pecador. Usted es una pecadora. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice después? ¿Y están qué? ¿En qué, hermano? Destituidos. O sea, no tenemos ningún derecho a entrar, estar, tener, disfrutar, gozar, hermano, vivir la gloria de Dios. Porque todos pecamos.
Entonces, ¿por qué nos ha sido esta oportunidad, hermanos? Por el amor y la misericordia de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Todopoderoso, Papá que está en los cielos, Jesucristo, su Hijo que murió por nosotros. Si no es por eso, hermano, ninguno de nosotros tiene derecho a nada, excepto morir, porque todos pecamos. Entonces, quiere decir, hermano, que nosotros de todas maneras, todos nacemos con el corazón endurecido. Lo que lo ablanda, usted sabe que es la salvación que se recibe por la fe en Jesucristo. Eso es lo que ablanda el corazón, hermano, no hay otra cosa. El único ablandador de corazones, hermano, es la sangre de Cristo, la mano de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo. Eso es lo que ablanda el corazón. No hay otra cosa. Todos nacemos con el corazón endurecido. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Hermano, esto es otra clase de endurecimiento. Lo que estamos hablando es otra clase de endurecimiento. Porque cuando nosotros vemos que todos pecamos, tenemos que entender también, vaya conmigo ahora a Romanos 5, ahí, Romanos 5. ¿Está conmigo? Del verso 6 al 8, escúcheme bien. ¿Lo tiene, hermano? Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, a su tiempo, murió por quién, hermano. Pero es por los impíos, no fue por usted y por mí, ¿cierto, hermano? ¿Ah? ¿O nosotros estamos en esa lista también? ¿Ah? Hermano, cuando dice que Jesús murió por los impíos, si Él murió por usted, Cristo murió por usted. Y murió por mí. Pues entonces nosotros estamos en esa lista, hermanos, de los impíos. Él murió a su tiempo por los impíos. Ciertamente, oiga, y por eso es grande, hermano, porque un impío es un diablo, hermano. Un impío es un pecador, un profano. Un impío, hermano, es uno que aborrece a Dios. Porque el impío sabe lo que está haciendo y sabe que Dios lo está mirando. O sea, un impío, hermano, es un aborrecedor de Dios. Y aún así Jesús dice que a su tiempo murió por quién, hermano. Por los aborrecedores de Dios, por los que lo aborrecían, hermano. Entonces dice algo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, hay quien puede morir por un justo, hermano. Con todo, pudiera ser que alguno osara o se atreviera a morir, ¿por quién? Por el bueno. Y nosotros sabemos que hay gente, hermano, que han hecho ese acto heroico de salvar a otros. Y lo han hecho de su corazón porque los otros merecen vivir y esa persona ha estado dispuesta a entregar su vida. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno entregue su vida por sus amigos. Y escuche bien, hermano, apenas pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo, ¿qué, hermano? En que cuando todavía éramos pecadores, todavía éramos impíos, aborrecedores de Dios, desobedientes, en esa condición fue que Cristo murió por nosotros. O sea, hay quien osara, hay quien se atrevería a morir por el bueno. Cristo vino a morir, hermano, por el malo. Y cuando digo malo estoy hablando de nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. Porque hay una ira, hermano. Hay una ira de Dios contra el pecador y contra el pecado. Ambas cosas, hermano. Contra el pecado primeramente, porque es un acto de maldad. Pero contra el pecador porque ese es el que comete el acto en contra de Dios. Y el asunto aquí entonces es, hermano, que nosotros todos nacemos con el corazón endurecido, pero el Señor en su amor maravilloso nos dio a Jesucristo, papá nos envió a Jesucristo para que el sacrificio de Jesús nos ablande a nosotros el corazón. Y por eso que hay una iglesia, por eso que hay cristianos, por eso que hay gente que se consideran justa a los ojos de Dios, santa a los ojos de Dios y buena a los ojos de Dios, aunque ninguno de nosotros, hermano, a ninguno de nosotros, en ninguno de esos títulos, nos cae bien por derecho propio estoy hablando. Es por imputación solamente, hermano. Es que Cristo pagó la deuda de mi maldad, hermano. Entonces Dios me ve a mí como que ya estoy saldo. Cristo sufrió por mis pecados. Entonces Dios me ve a mí como que no hay que castigarme, porque ya otro sufrió por mí. Es por imputación, hermano, no es por derecho propio. No es que yo soy bueno. Es porque el bueno pagó por mí.
Pero cuando eso no está, iglesia, que este es el asunto es de lo que estamos hablando, cuando eso no está, lo que hay es cuando a Dios se le rechaza, cuando a Dios no se le quiere, que es lo que decía el pastor MacArthur, cuando a Dios se le quita de su lugar, entonces, hermano, lo que hay es una práctica progresiva del mal. Es que entonces el mal toma el control. Alexis papá, el esposo de Yelitza, de allá de Puerto Rico, me manda una noticia de que aquí en Tampa, en lo que era una iglesia católica, ahora están haciendo una mezquita musulmán. Y eso era donde era una iglesia católica. Pero hermano, el Islam, y a mí eso como que no me cabe en la cabeza. Como único yo lo puedo explicar, hermano, es que nosotros estamos tan lejos de Dios, que de verdad ahora la mente se entenebrece de tal manera que la gente lo malo lo ve como bueno y lo bueno lo ven como malo. Porque no es esa iglesia nada más, hermano. Que yo he visto iglesias en plural, cristianas, que han dejado de ser iglesias cristianas para convertirse en mezquitas. Y eso está ocurriendo, hermano. O sea que prácticamente podemos reconocer que la iglesia de Cristo está perdiendo terreno en ciertos lugares. Tampa, uno de ellos. Y una noche como hoy, hermano, porque este fin de semana entienda que hay un festival o un... ¿cómo se llama eso, Elina? ¿Qué es lo que hay? Hay la parada, sí, de LGBTQ+, whatever usted quiera ponerle por ahí, aquí en nuestro amado Tampa. Eso es llamar el mal, eso es abrir la puerta de par en par. Es decirle al diablo, entra y haz lo que bien te parezca. Es decirle que no a Dios, maldecirlo en su misma cara, hermano. Y nosotros vemos estas cosas, nosotros cristianos, hermano, y en lugar de escandalizarnos, muchos de nosotros que decimos, mira para allá lo que están haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Es que el mundo se tiene que acabar de alguna manera. Eso es como cuando alguien dice, bueno, de algunos se tiene que morir. Sí, porque estás diabético, lo que tienes es una dona de azúcar así metida en la boca, hermano. Y él dice, mira, pero a ti no te, eso es harina y azúcar, de algunos se tiene que morir. No, hermano, no. Cuando se quita, hermano, la restricción, cuando a Dios se le echa a un lado, entonces el mismo Dios, hermanos, endurece el corazón. El primer ejemplo en la Escritura, hermano, fue el diluvio. Dice, antes del diluvio, ¿usted sabe qué pasó? Y esto es una cosa que yo necesito también hablar con la iglesia, porque hay tantas interpretaciones de este asunto. Dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, y en medio de esa narración, hermano, se mencionan que nacieron gigantes. Entonces, una de las interpretaciones bíblicas de eso es de que los ángeles de Dios, se juntaron, las encontraron bonitas a las mujeres, a las hijas de los hombres, hermano, tuvieron intimidad con ellas, y entonces de esa relación mítica, pues un mito, nacieron los gigantes. Y tengo que entrar luego, hermano, a explicarle a la iglesia que eso no es así. ¿Ok? Pero cuando Dios vio las cosas que estaban pasando, dijo Dios, yo no voy a contender más con el hombre. Yo no voy a contender más con la humanidad. Los voy a matar a todos. Así fue, esa fue la decisión de Dios, hermano. Los voy a matar a todos. Pero de momento ve a Noé y dice, pero no es bueno. Así yo no los voy a matar. Noé, hazte un arca. Yo te voy a dar las medidas y todas las instrucciones para que tú lo hagas, porque cuando yo te diga, yo voy a destruir la humanidad y lo voy a hacer con agua. El asunto es que Noé estuvo 120 años, hermanos, en ese asunto. Y en el Viejo Testamento, en la narración del diluvio, no aparece en ningún momento que Noé estuviera predicando mientras construía el arca. Pero en el Nuevo Testamento, hermano, cuando se habla de Noé en ese tiempo, como se le llama a Noé, es pregonero de justicia. Entonces aquel tango que se cantaba en las iglesias, 120 años predicó Noé,
diciéndole a los hombres que venía el fin. Eso era como un tango. Sí. Era cierto, hermano. Es bíblico. El hombre estuvo 120 años pregonando que venía juicio sobre la tierra. ¿Usted sabe cuántos se salvaron? ¿Usted sabe cuántos se salvaron, hermano? De los que oyeron el mensaje. Ni uno, hermano. Porque ya Noé y su familia habían sido separados por Dios. Pero de los que oyeron el mensaje durante esos 120 años, hermano, no se salvó ni uno. Por la dureza de su corazón. La cosa es que cuando dice la Escritura que Jehová cerró la puerta y se abrieron las fuentes, lo primero que se abrió, hermano, no fueron las nubes. Dice las fuentes de los abismos fueron abiertas. Eso tenemos que entrar también, hermano, para que usted vea cómo es este asunto. Cuando las capas tectónicas de la tierra se separaron, hermano, y en un brevísimo tiempo el mundo pasó a ser algo diferente. Y cuando la tierra, los fragmentos en donde estaba unida la tierra de momento se quebraron, las fuentes de los abismos fueron abiertas, hermano. Y como la tierra lo que tiene adentro es fuego, cuando ese fuego tocó esa agua fría, hermano, lo que salieron fueron unos chorros gigantescos así de vapor. Y cuando esa cosa subió y se condensó allá arriba, hermano, lo que bajaban eran ríos. Otro día vamos a hablar de eso, solamente se lo estoy diciendo para qué. Pero ese fue el primer caso, hermano, donde Dios dijo, no, ya yo no voy más con el hombre. Y sabemos de Sodoma y Gomorra, porque dice la Escritura que la peste, hermano, del pecado de Sodoma y Gomorra llegó a las narices de Dios. Pero que de la misma manera, hermano, cuando Abraham abogó por esas ciudades, Dios le dice, si hubieran ahí 10 justos, si hay 10 justos allá entre esa gente, yo no los mato. Pero usted sabe cuántos había, hermano. Que era Lot. Que también el Nuevo Testamento dice que el hombre sufría viendo la condición de la gente en la ciudad. Nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento lo acusamos a él de hacer muchísimas cosas. Pero Lot sufría viendo la condición de la gente en la ciudad. Por eso cuando Dios miró, le dijo, mira, ahí lo que hay es uno, mejor sacamos uno que tratar de salvar a todos estos impíos que no van a creer. Y murieron todos los de Sodoma y Gomorra. Pero entonces vemos, hermanos, cómo luego el pueblo de Dios, cuando Dios empieza a cumplir la promesa a Abraham, Isaac y a Jacob, y termina Jacob en Egipto en el tiempo de José, y allí están 400 años, hermanos, y se convierten en una nación poderosa, aunque esclava, dentro de la nación de Egipto, se levanta entonces la persecución, la esclavitud, el castigo contra los hijos de Dios, hermanos, y Dios les envía a un libertador, Moisés, y a Moisés le dice, tú vas a ir delante de Faraón, y tu hermano va a hablar por ti. Tú vas a ser a Faraón como Dios, y tu hermano Aarón va a ser el profeta. Pero Dios le dice ahí también, hermano, y aquí es donde viene el conflicto grande. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 4. Éxodo 4. Y en el capítulo 4, vaya conmigo al verso 21. Ajá, verso 21, sí. Éxodo 4, verso 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón, ¿qué? Todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero escucha lo que dice aquí, hermano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir. Y aquí es donde viene la pregunta, hermano, que se ha hecho a través de generaciones. Pero si Dios le endureció el corazón, ¿qué oportunidad tenía ese hombre? Ay, para completar el asunto, hermano, en el Nuevo Testamento, hablando de esto, vaya conmigo a Romanos de nuevo. Rapidito, hermano. A Romanos, vaya conmigo a Romanos de nuevo. Capítulo 9. Romanos 9. Vaya conmigo al verso 14.
Está ahí. Mire esto, hermano, y no le puedo leer todo el capítulo, que si se lo leo completo, de aquí no salimos. Oiga esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, ¿qué es lo que dice Dios? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, o de quien quiere, ¿qué? Y al que quiere endurecer. Oiga, mire cómo dice el 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Deténgase ahí. Y esa es una pregunta genuina, hermano. Dice, pero ven acá. Si él va a tener misericordia del que quiere, del que él quiere tener misericordia, y se va a compadecer del que él se compadezca, entonces ¿por qué Dios culpa de pecado? ¿Por qué Dios, si al que quiere endurecer, endurece, entonces después condena? Porque si la persona nunca tuvo oportunidad. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Eso es injusto. ¿Será Dios injusto, hermano? Vuelva conmigo a Éxodo, pero ahora al capítulo 3. Y permítame mostrarle, hermano. Porque lo que resuelve el problema, iglesia, no es si Dios endurece o no el corazón. ¿Endurece Dios corazones, hermano? Endurece, ¿cierto, hermano? Eso es un hecho. La palabra no solamente lo dice, sino que lo explica, hermano. Entonces, el problema no es el hecho de que Dios endurece ciertos corazones. Eso es un hecho. Eso no se discute. La solución al problema, hermano. O sea, eso crea el problema porque hay un conflicto, hermano, pero si eso es así, entonces, ¿cómo la persona no tiene oportunidad? Entonces, esta gente que predican la predestinación están bien, porque quiere decir que el que nació para perderse se va a perder como quiera, y el que nació para salvarse se va a salvar como quiera. Y tiene que haber una solución para este asunto, hermano. ¿Sabe dónde está la solución, hermano? No en el hecho de que Dios endurece corazones, porque eso es cierto, sino cómo lo hace y cuándo lo hace. Eso es lo que nos aclara a nosotros, hermano. Porque uno dice, no, Dios le endureció el corazón, y uno lo que hace es que se imagina lo que es Dios endureciendo el corazón, ¿verdad? Algo que me diga, o sea, Dios le endureció el corazón. ¿Qué hizo Dios cuando endureció el corazón? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo le endureció el corazón? Lo puso malo. Hermano, Faraón ya era malo. Más peor. Muchísimo más malo. O sea, ya Faraón de por sí, hermano, él era malo, pero malos éramos todos, hermano, desde el nacimiento. Pero él era peor porque Faraón era no solamente el rey de Egipto, sino el Dios de Egipto. Los faraones se les consideraba, hermano, divinidades en ese tiempo. Entonces, cuando usted estaba enfrentando al rey de Egipto, usted estaba enfrentando al Dios de Egipto, o uno de los dioses de Egipto. Dime, Dani. Ajá, que eso es una de las cosas, por eso. Entonces, ¿por qué perderse? Si de todas maneras para él nunca hubo una oportunidad. Entonces, eso presenta una cuestión que es real, hermano, en cuanto a la justicia de Dios, porque ¿por qué Dios juzga si Él no da la oportunidad? Si desde el principio siempre estuviste condenado, ¿cómo entonces Dios va a condenar a alguien y juzgar a alguien si nunca hubo oportunidad? Porque Dios es así, Él lo decidió. Esa es la respuesta de muchos, hermanos, especialmente los que creen en la doctrina de la predestinación. Yo lo que le estoy diciendo es que la solución al problema no está en el hecho de que Dios endurezca el corazón, porque Dios lo hace. Es cómo lo hace y cuándo lo hace. ¿Iba a decir algo más, Dani?
Ok, te estás adelantando. Ya. Por eso es que tenemos que ver, o sea, cómo es que Dios endurece el corazón y cuándo es que Dios endurece el corazón. En el mismo caso de Faraón, hermano, porque nosotros leímos el capítulo 4 ahí en Éxodo. La primera lectura fue en el capítulo 4, el verso 21, que dice claramente, hermano, dice claramente que Dios le va a endurecer el corazón, ¿cierto? Ok, pero mire esto, hermano. Él le dijo, tú vas a hacer maravillas delante de él, pero yo enderezaré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Pero en el capítulo 3, hermano, en el capítulo 3, o sea que es antes del capítulo 4, por supuesto. En el verso 19, ¿te perdiste, Sammy? Capítulo 3, verso 19. Mira lo que dice aquí, hermano. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Y ya ahí para mí comienza la clave del asunto. Le dice, mira, tú vas a ir allá, tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Pero algo que yo sé es que si no lo obligo, si a este yo no lo fuerzo, él no los va a dejar ir. Y está diciendo Dios lo que ya había en el corazón de ese faraón a quien Dios conocía. Es que yo sé que ese corazón es tan duro y violento que si no es por la fuerza, él no los va a dejar ir. Pero mire cómo le vamos a probar el punto al asunto ahora. En el capítulo 7, ahí del Éxodo, mire lo que dice el verso 1. Le dijo Dios a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será, ¿qué? Tu profeta. Tú vas a decir todas las cosas que yo te mande. Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Y qué repite Dios aquí, hermano? Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo fue que Dios endureció el corazón de Faraón y cuándo, hermano? Mire cómo comenzó el asunto. Ahí mismo en el capítulo 7, hermano, el verso 13 y 14. Y el corazón de Faraón, ¿qué? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está, ¿qué? Endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y cuando dice no quiere, hermano, es que rechazó. Faraón rechazó el obedecer a Dios, aún empezando a ver las señales. Pero fíjese que Dios habla aquí de Faraón, hermano, como si Dios no supiera lo que está pasando. Pues dice que dice que fue Faraón quien endureció su propio corazón. Dice, él no quiere. Él no quiere. Entonces uno dice, pero ven acá. Entonces, si Dios dice, yo voy a endurecer el corazón, ¿por qué Dios está diciendo ahora? No, él no quiere dejarlos ir. Entienda la clave del asunto, hermano, y vaya viendo conmigo un momento. Ahí mismo en el capítulo 7, verso 13. Ahí, capítulo 8, verso 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, ¿qué dice ahí, hermano? Endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había. En el 19, hermano, ahí mismito, 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Es como, mijo, mira lo que está pasando, este es Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Pero aquí dice que es el corazón de Faraón se endureció. El otro dice que Faraón endureció su corazón. En el verso 32, hermano, ahí mismito.
Mas Faraón, ¿qué? Endureció. Aún esta vez, ¿qué, hermano? Capítulo 9, verso 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno del ganado de ellos. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Oiga, hermano, y no es hasta el capítulo 9, verso 12. Capítulo 9, verso 12. Donde por fin dice, hermano, pero Jehová, ¿qué? Endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había. ¿Usted sabe lo que está diciendo aquí? Puede decir dos cosas, hermano. Que cuando dice que Faraón endureció su corazón, es una forma literaria de decir lo mismo. Pues, como él endureció su corazón porque Dios se lo endureció. O, escúcheme bien, o él endureció su propio corazón, dándole Dios oportunidad una y otra vez de que le obedeciera hasta que llegó a un punto donde Dios dijo, ok, hasta aquí llegaste, te di oportunidad, ahora yo te endurezco el corazón. Y eso es lo que yo creo a la luz de la Escritura con todo mi corazón, hermanos, porque el ejemplo de Faraón, que se puede discutir, porque la gente, no, pero si Dios dijo que le iba a endurecer el corazón, aunque diga que fue que él lo endureció, él se endureció, fue porque Dios se lo había endurecido. Hermano, escúcheme bien, Dios es justo y Dios es santo, hermano. El pecado no puede estar delante de la presencia de un Dios justo y de un Dios santo, hermano. Simplemente no puede estar ahí. Y para el pecado, hermano, hay un castigo. Pero usted sabe lo que ha hecho Dios con la humanidad desde Adán hasta el día de hoy, hermano. Mostrar amor y mostrar misericordia. Él es justo, hermano. Y Dios es santo, ciertamente. Pero Dios es un Dios amoroso, hermano. Y Dios es un Dios de misericordia. Entonces, cuando Dios hace algo como esto, es como los 120 años que estuvo Noé, hermano, pregonando, arrepiéntanse, hijos del diablo, porque viene juicio. Por eso yo estoy construyendo esta cosa que yo no sé ni cómo se usa. Por eso Dios, hermano, trajo el diluvio. ¿Sabe cuándo? Cuando murió Matusalén. Matusalén fue señal. El hombre que más ha vivido en la tierra, 969 años. Cuando él murió, y es una señal, hermano, del amor, la misericordia, la paciencia de Dios. Cuando murió Matusalén, entonces fue que vino el diluvio en el año 600 de Noé. Y cuando vamos a la misma escritura, hermano, nosotros podemos ver claramente que la razón por la que Dios endurece el corazón es que después de haber dado oportunidad una y otra y otra y otra y otra, y me puedo quedar pegado, hermano, yo no alcanzo jamás en la vida, no importa los años que viva, a tener la misericordia y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y después de Dios hacerlo una y otra vez, hermano, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, rapidito. Romanos 1. Se lo voy a probar por la escritura. Oiga, mandó una plaga a Dios. ¿Y usted sabe lo que dijo Faraón? Le decía a Moisés, mira, está bien, esto está serio. Claro, la primera fue la de la vara, hermano, que tiró Moisés la vara, se convirtió en culebra y vinieron los soplapotes, alcahuetes del faraón, hermano, y hicieron el mismo milagro. Y Faraón dijo, nah, no va para ningún lado. Endureció su corazón. Pero cuando empezaron las cosas portentosas que los mismos magos y hechiceros, hermanos, y endemoniados del faraón no pudieron imitar, que ellos mismos le dijeron, mira, esto es dedo de Dios. Dedo de Dios es este. Esto no es cosa de hombre. Dice que Faraón endureció su corazón. Dijo, no. Es como que dijo, he dicho, hablé yo, Faraón.
En Romanos capítulo 1, hablando de la humanidad. Ahora no es Faraón ni la gente de cuando Noé, hermano. Está hablando de nosotros aquí. Verso 18, ¿está conmigo? Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde, hermano? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Mire, hermano, si hay algo que está pasando en estos días, es que la verdad está siendo detenida. Usted nada más que tiene que ver la televisión, no las noticias, porque eso no son noticias, hermano. Usted tiene que ver los noticieros para usted ver cómo la verdad es detenida. Usted lo que tiene es que ver, hermano, si usted lo ve Twitter o Facebook, para usted ver cómo la verdad es detenida. Y prepárate, iglesia, que la pandemia lo que le enseñó al gobierno fue a poner ahora trabas y restricciones para cualquier otra cosa. O sea, ya nos dijeron, no, se tienen que quedar encerrados en las casas porque hay un peligro para la salud. De igual manera ahora, hermano, le pueden decir a usted, bueno, les tenemos que congelar todos sus fondos porque hay un peligro para la economía, hay que salvar la economía. Entonces nosotros vamos a tomar ahora autoridad sobre tus bienes, los que sean, hermano. O sea que las medias y debajo de la cama de momento se están convirtiendo ahora en cajas fuertes, iglesia. Para algunos que piensan, sí, que esto es un peligro real y yo soy uno de esos. No es que debajo de mi cama hay dinero, porque hay gente mirando, hermano, y cualquiera. Sí. Pero, entienda eso, hermano, porque usted sabe qué está pasando, hermano. Están deteniendo la verdad, pero lo están haciendo con injusticia. Y usted sabe lo que es que aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire, hermano, podría decir, la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos estos pecadores perversos, hijos del diablo, pedófilos, adúlteros, homosexuales, lesbianas. Y no, eso no es lo que dice ahí. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra los que detienen la verdad con injusticia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo pasar alrededor de nosotros ahora. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de hacer eso, hermano? Que la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, ver esas noticias, ver el aumento, hermano, en esa ola criminal entre adolescentes jovencitos, hermano, es 13, 14, 15 años. Esa ola criminal que va creciendo, hermano. Eso ya es juicio de Dios, iglesia. O sea, nosotros ver lo que está pasando alrededor de nosotros, hermano, ya eso es juicio de Dios. Hay quien está hablando, hermano, y yo soy uno de esos que digo que viene juicio de Dios, pero es que viene un juicio más grave todavía. Pero ya nosotros estamos en juicio, hermano, porque en esta nación la verdad se ha detenido con injusticia. Y eso es lo que desata la ira de Dios, hermano, sobre la humanidad. ¿Y cómo es que pasa esto, iglesia? Mire esto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Sabe por qué se revela la ira de Dios, hermano? Porque Dios sabe que esos que detienen la verdad con injusticia, ellos conocen a Dios, ellos saben quién es Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les ha sido revelado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, Dios se les revela y se les revela a todo el mundo, hermano. No hay un ser humano en el universo desde Adán hasta el día de hoy, aunque nunca haya visto una Biblia, aunque nunca he escuchado una predicación, hermano, a quien Dios no se le haya revelado. Dios es justo. Dios es bueno. Y Dios es misericordioso, hermano. Entonces, para que Dios endurezca corazones, hermano, estas son las cosas que tienen que pasar. Que es que Él se reveló. Lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su poder,
su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles. Y dice desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted sabe que la realidad de Dios, hermano, no es un asunto científico. No es que la ciencia, usted sabe lo único que puede hacer la ciencia, hermano, probar la realidad de Dios una y otra vez. Y es lo que ha hecho la ciencia, hermano. Por más que los científicos han tratado, usando cada nuevo adelanto para desaprobar la existencia o demostrar la no existencia de Dios, hermano. Una y otra vez la ciencia, si es verdadera ciencia, lo que va a hacer, hermano, es probar que Dios existe y es real. Y eso es lo que ha pasado. Pero el científico, cuando se da cuenta de la realidad de Dios, le llega el momento de tomar la decisión. Si lo recibe, como han hecho muchos, hermanos, o lo rechazan. Entonces no es una cuestión científica, es una cuestión moral. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente no quiere que Dios exista. Porque si Dios existe, hay que rendirle cuentas. Y la gente lo que no quiere, nosotros lo que no queremos es rendir cuentas. Nosotros no queremos que nos confronten. Nosotros no queremos que nos señalen. Nosotros no queremos que nos condenen. Pues entonces nos conviene que Dios no exista. Y si podemos encontrar la forma de eliminarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, hermano, del panorama, entonces vamos a tener paz. Yeah, right. Cuando eso ocurre, hermano, y el ser humano decide quitar a Dios de en medio, ¿usted sabe qué es lo que viene? Ira de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Y aquí vimos, hermano, este es el caso de Faraón. O sea, Faraón está viendo que en un momento dado hasta sus mismos consejeros le dicen, oye, esto sí es Dios. Esto es Dios. Y él dijo, no. Y entonces, hermano, el capítulo 9 por allá, desde que eso empezó en el capítulo 7, el capítulo 9 por allá, entonces dice, entonces Dios endureció su corazón. Hasta ese momento, quien lo había endurecido era el mismo Faraón, decidiendo no obedecer, hermano, lo que Dios le estaba mandando con señales. Y llegó un punto donde su propio endurecimiento lo llevó a que Dios quitó entonces, hermano, lo que impedía que ese corazón se contaminara más. El mismo Judas, hermano, con todo y ser el hijo de perdición. Judas hasta el último momento, hermano. Él estaba ya con su plan y su cosa, pero usted sabe qué, que no fue hasta la noche cuando le entregó a Jesús que dice la Escritura que Satanás entró en su corazón. Hasta entonces, hermano, él había estado bajo la influencia siendo influenciado por Satanás. Cuando ya tomó la decisión final, hermano, hasta ese momento había caminado 3 años con el Salvador del mundo, comiendo con él, oyendo todos sus mensajes, viendo todos sus milagros, él mismo haciendo milagros. No le dio oportunidad Dios, hermano. Y con todo y eso, Pedro lo negó 3 veces, hermano. Judas lo entregó, pero Pedro lo negó 3 veces. Y los otros también. Todos lo negaron. Porque cuando Pedro dijo, aún la vida daré por ti. Y Jesús le dijo esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. La Escritura dice que los demás dijeron lo mismo. Cuando Pedro así de presentado, hermano. Dijo, no, yo si tengo que dar la vida por ti, la doy. Allá los otros, hermanos, cuando dijeron que Pedro no se podían quedar atrás. Dijeron, yo también. Lea la Escritura para que usted vea. Que dice que dijeron lo mismo. O sea, que quiere decir que todos lo negaron, solo que Pedro lo negó 3 veces. Y Pedro se arrepintió y se salvó. O sea, que si Judas hubiera hecho lo mismo, hermano, también se hubiera salvado, aunque hubiera entregado al maestro. Usted sabe que los que crucificaron a Jesús, si están en el infierno, no fue por crucificarlo, hermano.
Porque cuando Cristo estaba en la cruz, ¿usted sabe lo que le dijo a papá? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Y usted sabe qué hizo papá, hermano? Por eso, de eso los perdonó, hermano. Porque Jesús se lo pidió. Entonces, si se perdieron, hermano, no fue por haberlo crucificado. Fue por las otras cosas que decidieron, las otras cosas malas que decidieron hacer. Entonces, mire lo que pasa aquí. Y ya se me acabó el tiempo, iglesia. Pero escucha bien. La ira de Dios. O sea, lo que de Dios se conoce es manifiesto. Dios se les revela a todo el mundo. Verso 21. ¿Está conmigo, iglesia? Pues habiendo conocido a Dios, no le... Oiga, usted está viendo, iglesia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? No le dieron la primicia a Dios. No le dieron el primado a Dios. Conociéndolo. ¿Por qué? Porque Él se le reveló. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos, hermano. Y su necio corazón fue ¿qué? Se les oscureció el corazón. No está endurecido ahora, está oscurecido. ¿Y qué es lo que lo oscurece, hermano? La necedad de no reconocer a Dios. Oiga, y de no darle gracias. ¿Tú estás viendo, iglesia? El poder que hay en reconocer a Dios y darle gracias. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A mí me hizo papá. Yo soy pueblo de Él. Yo soy oveja de Él. Yo soy hijo de Él. Él me hizo. Gracias, papá. Eso era todo lo que había que hacer, hermano. Oye bien, iglesia. Sino que se envanecieron. 22. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Oiga, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga eso, hermano. Dejaron de darle la gloria a Dios y se la están dando ahora ¿a quién? A los hombres, a los animales. Salvemos el planeta. Free Willy. Hermano, hay gente que adora a sus animales. Hasta el punto, hermano, que no solamente es vergonzoso, sino que es pecaminoso. Que usted tenga una mascota a quien usted le demuestre más afecto que lo que le ha demostrado nunca a sus hijos. Y de esos hay muchos, hermano, y entre nosotros. Y si no le gusta, bájelo con alabanza. No, hermano, porque es que hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible. Lo que yo no le digo a papá, los besitos que yo no le tiro a papá. La pasada de mano en el altar, hermano. No solamente yo veo la gente aquí, hermano, cuando están aquí y lo que están es abrazando a Dios. Y le pasan la mano y le dicen cosas. Y somos muchos los de nosotros, hermano. Yo no tengo mascotas, gracias a Dios. Y no es malo tener mascotas, hermano. No es malo tenerlas. Tenga las mascotas son buenísimas. Pero ellas tienen su lugar. Y no son seres humanos. No le dé lo que usted no le da a su mamá, a su papá o a sus hijos a una mascota. Eso no es así. No le dé a un animal lo que usted no le da a Dios. El afecto que usted no le da a Dios. El reconocimiento que usted no le da a Dios. El trato y el tiempo que usted no le da a Dios, hermano. No se lo dé a un animal. Se está convirtiendo en esto que dice aquí. Le dije que si no le gustó que lo bajara con la panza. ¿Se lo dije? Ah, está bien. Pues no se lo voy a repetir. Por lo cual, también Dios, ya no me quieren a mí, lo que quieren son los animales y la gente. Los entregó a ¿qué, hermano? Hermano, este es el periódico de hoy. Usted está leyendo, hermano, el periódico de hoy. Dios los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia, los deseos desordenados de su corazón.
De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. No dice en lugar, hermano. ¿Usted está viendo lo que dice ahí? No dice que dejaron de adorar a Dios. Dice que los otros lo pusieron antes. ¿Le quitaron a Dios qué? El primado, la primicia, hermano. No lo descartaron completo. Pero es uno en la lista, pero no el primero. ¿Dónde me quedé? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó. ¿Quién los entregó, hermano? ¿Quién? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el pago debido, la retribución debida a su extravío. Eso lo entendieron bien, ¿verdad, hermano? No tengo que abundar. Y como ellos no aprobaron, oiga, hermano, ¿cuál fue el pecado? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Se removieron los controles. Se removió la familia. Se removió la policía, los restraints, el control, las restricciones. Porque nosotros no queremos eso. Yo no quiero rendirle cuenta. No, yo no quiero tener en cuenta a Dios. Oiga esto, hermano. Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados. ¿Qué es estar atestado, hermano? Llenito de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, oiga esto, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Oiga este, hermano, desobedientes a los padres. Usted sabe lo que está matando a la juventud hoy en día, hermano, no es el crimen ni la droga. Es la desobediencia a papá y a mamá. Eso es lo que los está matando, hermano. El crimen es la herramienta, el recurso. Pero la causa es la desobediencia. Oiga bien. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oiga esto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, saben, lo conocen, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sabiendo eso, no solo las hacen, hermano, sino que también se complacen con los que las practican. Endurece Dios corazones, hermano. Sí, y este es el resultado. Ese es el periódico de hoy. Eso está describiendo nuestra nación hoy en día. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Ya nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Pero usted sabe por qué, ¿verdad, hermano? Aquí en todas las esquinas. Usted se puede ir a cualquier campo de esta nación. Y Elina y yo hemos visitado muchos. El norte, sur, este y oeste. Y no hay un sitio donde no haya una iglesia. Y en todos lados, hermano. Nosotros hemos estado en montes que parece que lo único que hay allí, hermano, son animales de 4 patas. Porque de 2 patas hay muchos también, hermano. Sí, las gallinas y los pollos y las aves, ¿verdad? No estamos hablando de gente. Aunque no estamos lejos tampoco. Que parece que lo que hay son animales de 4 patas, hermano. En esos montes, usted ve una iglesita allá a sembrar.
Y usted sigue caminando por caminos de piedra y de tierra. En esta nación estoy hablando, hermano. Y encuentra otra iglesita por allá. Y mire cómo nosotros estamos, iglesia. ¿Usted sabe por qué? Dios endurece corazones, hermano. Dios los endurece. Pero es cuando ya Dios ha dado todo lo que podía dar para que el corazón se ablandara. Y el libre albedrío del oyente le ha dicho que no a Dios. El mejor testimonio, solamente lo voy a citar, hermano, en el libro de Ezequiel, de que Dios, hermano, es tan bueno, que aún el corazón de piedra, dice la Escritura, lo convierte en corazón de carne. O sea, aún, hermano, aún el corazón endurecido, cuando reconoce su necesidad de Dios. Ah, Gilberto. Viene papá, lo toca y lo ablanda. Dios es bueno, hermano. Pero a Él hay que darle la primicia, el primado. De pie.